Buenos días, chicos. Continuando con el curso de Historia del Perú, hoy día vamos a ver como tema el poblamiento peruano parte 1. Recuerda que la clase pasada habíamos visto sí el poblamiento, pero el poblamiento americano. Esta vez nos vamos a centrar netamente en el Perú. Recuerda que toda clase tiene un propósito. En este caso es reconocer cómo fue el proceso de poblamiento en el territorio peruano. Para ello vamos a tener que recordar justamente la clase pasada. Recuerda, el poblamiento americano se dio aproximadamente hace 15.000 o 20.000 años antes de Cristo. ¿Sí, chicos? Recuerda que esa es la parte final del Pleistoceno. Ahora, mira, yo te muestro aquí una línea de tiempo que los historiadores utilizamos, pues justamente para llevar cronológicamente las etapas. Pues el Pleistoceno inicia hace 1.800.000 años antes de Cristo y el Holoceno inicia en un periodo de 12.000 o 10.000 años antes de Cristo. Recuerda qué diferencias habían entre estas, pues que el Pleistoceno era aquella etapa o era de hielo también denominada, ¿no? Acá habían los megaterios, los animales gigantes, habían una época de mucho frío, glaciaciones, ¿sí o no? En cambio, en la era del Holoceno, que se inició en este periodo, pues es una época de cambios climáticos, recuerda, cambios climáticos. Ahora, este periodo pues lo vivimos hasta la actualidad, ¿sí, chicos? Ahora, ¿por qué crees que yo justamente te estaba hablando de que el poblamiento americano era un aproximado en estos años? Es que estamos hablando de un periodo de justamente la prehistoria. Cuando hablamos de prehistoria, recuerda que es un periodo en el cual no había escritura. Y al no haber escritura, justamente, no se pueden tener datos exactos donde se desarrolló justamente este lapso o periodos significativos de la historia. Entonces, se da siempre aproximados. Ahora, para este periodo justamente los Andes aún tenían glaciaciones, ¿no? Recuerda que en este periodo no estamos hablando del Holoceno, sino parte final del Pleistoceno. El nivel del mar pues estuvo a menos 200 metros. El clima aún seguía siendo frío. Y recuerda, seguían existiendo los animales pues grandes, como te había dicho, la paleollama, el megaterio, que es en este caso el oso perezoso, el esmilodonte o tigre de sable también, ¿no? Tigre diente de sable. Ahora, ya para el año 12.000, ¿no? Recuerda, 12.000, estamos ya en el Holoceno, pues en su totalidad las glaciaciones pues habían desaparecido, ¿no? Y justamente al desaparecer o esta etapa de la historia del Pleistoceno pasar al Holoceno, pues muchos de los animales, ¿no? O de la fauna que existía en ese periodo, pues comenzaron a extinguirse porque no se adaptaron pues a los cambios climáticos que hubieron en ese periodo. Ahora, en la costa peruana no se encontraban, se encontraban regiones áridas, es decir, regiones casi secas se podría decir. Pero también habían oasis. Oasis son aquellas, o lo podemos denominar como pequeñas lagunillas, ¿no? Que se encuentran justamente en la costa. Y por tener justamente agua en esta geomorfología de la costa, pues había vegetación, ¿no? Era lo que le permitía que tuviese vegetación. Ahora, el volumen del río era mayor. ¿Por qué era mayor? Porque recuerda, ¿no? Aquí en el Pleistoceno era una época de frío, hielo, glaciaciones. En el Holoceno, todo este hielo comenzó a derretirse. Entonces, al derretirse este hielo, pues el volumen del río hace que sea mayor. Entonces, debido a las desglaciaciones, el volumen del río es mayor en este periodo. En la siguiente diapositiva vamos a ver justamente una línea de tiempo que nos va a ayudar para que ustedes podamos estudiar la historia de manera ordenada. La próxima semana vamos a hablar o enfocarnos justamente en el periodo arcaico. Es por ello que tiene que tener ustedes tienen que tener una cronología del tiempo. Recuerda, en el periodo lítico va a darse en el Perú
al igual que el periodo arcaico, y así sucesivamente hasta llegar a las culturas, los incas, luego los españoles, ¿no? El virreinato, la república, ¿sí? Todo tiene una línea de tiempo, chicos. Entonces, nuestra primera parte de nuestra historia peruana se va a sentar en el periodo lítico, que va entre los años de 18.000 a 7.000 antes de Cristo o antes de nuestra era también. Ahora, el periodo lítico con el periodo arcaico es diferente. No podemos decir, el lítico es igual que el arcaico. No, porque en la historia hablamos de una evolución en el tiempo. La historia evoluciona. No es que se va a quedar estancada. Entonces vamos a ver justamente esas diferencias y es por ello que he buscado imágenes para yo poder explicarte de una manera cómo ha ido evolucionando en sí la sociedad peruana. ¿Sí, chicos? Entonces, en esta parte solamente nos vamos a centrar en el lítico. La clase es justamente del periodo lítico. Ahora, ¿por qué se le llama periodo lítico? Es un periodo en el cual los hombres o los homínidos van a emplear la piedra como una herramienta fundamental, ya sea para la caza, ya sea para la pesca o incluso para que ellos puedan vivir, ¿sí? Porque ellos vivían muchas veces en cuevas. Ahora, todas estas herramientas líticas, estas herramientas hechas de piedra, pues tú ves, ha habido una evolución, ¿no? Porque al principio eran piedras que no eran tan sofisticadas, pero luego van a ver que las piedras puntiagudas eran importantes para, pues, justamente quitarle la piel a estos animales gigantes, ¿sí? Porque recuerda, todavía había megatelios, todavía animales gigantes en este periodo, cuando estaban acentuados los primeros pobladores peruanos. Ahora, también lo utilizaban para la caza, como te dije. Ahora, tanto la caza como la pesca eran o realizaban representaciones, ¿sí? En las cuevas. Es por ello que nosotros podemos decir que ellos practicaban este tipo de actividades económicas. Estaban animales gigantes todavía en este periodo cuando ellos existían, entonces podemos decir ello. Ahora, ellos se abastecían de la naturaleza. Ellos eran nómades, ¿sí, chicos? Es decir, nómades que van de un lugar a otro, no están quietos, no se acentúan en un lugar. Diferente al periodo arcaico, porque en el periodo arcaico sí vemos que están acentuados en un lugar, pero en un lugar estratégico, cerca a los ríos, cerca al océano, porque de ahí también pueden obtener, no justamente lo que vendría a ser la pesca, entonces les podría hacer abastecer de ello. Ahora, entonces, vemos que aquí vivían en cuevas, ¿no? Cuevas de piedra, pero aquí ya van a comenzar a utilizar esto, lo que vendría a ser la paja, ¿no? Incluso la actividad económica está un poco más organizada, ¿sí, chicos? Ahora,